Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. 19 de enero. Prácticamente tenemos finiquitado el mes. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Se me olvidó el otro día ya. Felicidades a los dos, que fue San Antón antes de ayer. Muchas Qué gracias. simpático, muchas gracias. Bueno, y hoy estamos los tres. Sí, hoy tenemos novedades. Claro. La perla negra, por fin vamos a tener una perla de verdad y no como Dios manda. Bueno, una perla blanca. Yo soy la negra. Ay. Eso sí. Yo soy la negra. Hoy estamos los tres. Estamos Joaquín, Rafa y... Mismamente, servidor. Y yo mismo. Pero tenemos un invitado. ¿Lo decimos Claro, ya, Magíster? Claro que sí. Bueno, es... Hombre. Pero ¿me dejas que lo presente yo? Venga, tú, claro. Venga. Es un carpetano. Eso no lo sabíais vosotros. Yo no. Pero yo sí, porque le sigo en Twitter, entre otras cosas, en Instagram, y es Carpetano 2151. 24, ¿ves? Ahí me quedo entre medias. Carpetano 24, si alguien lo quiere buscar por ahí, o sea que es de los nuestros. ¿En Twitter? En Twitter, en Instagram. Instagram. Él tiene la misma contra. Tengo Yo es que blog también. Carpetano para de un Carpetano, sitio sí, yo señor. tengo una cosa, para otro otra cosa. Mira, te doy, Sí, te doy tengo más dos o tres pistas. también. Es un bibliófilo empedernido. Sabe mucho de casi todo. No de todo. No. De costura creo que no sabe. Eso es Cero. Te doy una tarjeta cuando quieras. Pero es alguien que nos va a aportar hoy más que nada cultura, porque también es como yo docente. Por fin. Por lo tanto, estos están por fin culturizando y estamos engrandeciéndonos, ¿no? Hay que ver cuando empezamos en aquellos años, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Pues ya lo puedes presentar a Hace don José Antonio 44 Rodríguez programas. Ruiz. Yo no te digo quién su nombre, para que lo digas tú. Venga. Coño, pica de toda la vida. Buenas noches. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Y nada, aquí estamos a aportar lo que... Unas batallitas, vamos a contar batallitas hoy. Vamos a ¿no? contar batallitas, según nos señor. cuenta. Entonces, si te parece, jefe, te anulamos. Sí. Y nuestra perla negra de hoy va a ser... El jefe me dice. Ponle el título, José Antonio. ¿Batallas antiguas o cómo? Sí, batallas claves en la historia de Vale. la humanidad. Batallas claves en la historia de la humanidad. Pues bueno, pues aparte de estas batallas, espera, que subo la música, que la voy a cambiar. Y les decimos que, además, ¿qué vamos a tratar tú y yo, Joaquín? Porque pues hoy- simplemente Yo hoy con no el- digo nada. Con el título del programa ya nos podemos hacer un poquito la idea. Hoy nuestro programa 44 se titula Hoy programa distinto, Guerras Antiguas, Isabel I y la musaraña del Pindo. Ah, secreto, la musaraña del Pindo, que no sabéis. tienes- Que nos tienes en ascuas. Sí, sí. Ascuas. Hoy vamos a hacer zoología. No vamos a hacer zoología. Vamos a hablar, pues, también de literatura. Llevamos unos programas en los que yo estoy explicando libros y cosas. Ujú. Y me he encontrado, alucinen señores, con una escritora que vivió en Santa Cruz en el siglo XVIII. Anda. Atención, ayuntamiento, una rotonda. Doña- Tenemos nombre para una rotonda. Doña Francisca de Osorio, la musaraña del Pindo. Ya os contaré más. ¿Vale? Y yo mismo, en mi sección Hoy nos acordamos de, pues voy a introducir ciertos cambios. Iba a hablar de Isabel I, pero como anda un poquito pillado, llevo una vida muy mala para prepararme bien el tema. ¿Qué tal la vida de casado? ¿Qué tal la vida de casado? Pues bueno, ahí vamos tirandillo, por eso he tenido poco tiempo. Entre celebración va y celebración viene, digo, pues mira, me voy a centrar en desmitificar algunos aspectos de Isabel I, del reinado de Isabel I. Tres cosillas, tres apuntes, tres pequeños apuntes y un concurso que quiero hacer con un Escucha, libro. tres no, que te tiene que dar para el programa. Son No- tres. La cosa es hablar mucho. le Ah, bueno. Es repetir varias No veces le lo dejes mismo. que luego se pega ¿sabes? 30 minutos aquí Luego dice tres y no para de y hablar. luego el pincha nos echa la bronca que Sí, no sí. puede dormir. Son tres, pero pueden ser largos. Ah, bueno. Es según se vaya soltando la lengua. Y luego quiero regalar un libro, hacer un pequeño sorteo. Haremos unas preguntas durante la semana, lo pondremos en el Facebook, una pregunta sobre lo que hablemos de Isabel I y sortearemos un librito que, pues, de grandes personajes que cambiaron la historia, un libro infantil de personajes históricos que la verdad es que es bastante chulo, ya os lo cuento un poquito. Luego me lo dejas que lo eche un vistazo y hacemos un programa, porque estoy un poco pillado de temas.
Aquí lo tenemos. Luego hay que hacerle una foto para ponerlo en el Facebook. Sí, antes que lo claro. regalemos. Bueno, pues arrancamos. Mira, está esto- Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿Me dejáis? Arrancamos, no me cuentes historia. Vámonos ya. Onda Plana Santa Cruz de la Zarza, 107.4. Repito, arrancamos, no me cuentes historias. De nuevo un imperio. Seremos de nuevo un imperio. Bueno, y como os decíamos, hoy cedemos el turno, hoy cedemos nuestra perla negra a nuestro invitado, a José Antonio Rodríguez. Y bueno, pues vamos a tratar Por nada, pero cuando dicen José Antonio Rodríguez parece que vas a decir el Puma. el el pavo real. Pues bueno, pues aquí le tenemos que nos va a hablar de batallitas. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial o de cuando íbamos con taparracos. No, íbamos a batallas de la antigüedad. Vamos, pues. La mili con lanza. A mili con lanza, efectivamente. Pues nada, todo tuyo. Bueno, pues nada, el tema de las batallas, dijiste que me ibas a hacer preguntas, pero bueno, Sí, sí, yo sí, voy no te comenzando. Tú hablas y Marcha, tú no te nosotros, preocupes. claro. Venga, vale. Pues nada, simplemente he recogido 3 batallas que son fundamentales para determinados aspectos que cambiaron el mundo y las he escogido un poco por también brillantes tácticas que hicieron los generales. De hecho, la primera, Gaugamela, es una batalla de Alejandro Magno. Ujú. Y Alejandro se vio contra un ejército de 250.000 persas y él llevaba 50.000 hombres. Entonces, fijaos lo complicado. 5-1. No está mal. 5-1. Entonces, claro, lo complicado que fue. Esta batalla se desarrolló pues muy cerca de... Pero las... ¿Eran los datos ciertos de esa cantidad de...? Ciertos. Esos datos son No, ciertos. porque es que muchas veces a lo mejor te dicen 150.000 hombres y después resulta que son... Sí, exageraciones. Exactamente. Bueno, esta batalla está documentada perfectamente y la proporción era esa, 5-1. Ujú. Entonces, más o menos la localización es cerca de Mosul, del actual Mosul, en Irak. Norte de Irak. Sí. Siempre Y están liados por allí, ¿eh? Joder. Y bueno, ahí lo que quería Alejandro directamente era, pues eso, la amenaza que habían tenido toda la vida los griegos con los persas, que sabéis, bueno, toda la película Las está de guerras médicas. 300, las guerras médicas y tal, pues meterles el golpe definitivo para poder avanzar, que su meta realmente de Alejandro era llegar a la India. Luego unas malas fiebres le pillaron y le fulminaron a los 33 años, pero si no hubiera llegado, vamos, llegó cerca de la India, pero no pudo avanzar más. Entonces, bueno, la batalla de Gaugamela pues es una gran proporción de enemigos delante de él, pero Alejandro tenía, pues era como si luchan, pues eso, profesionales contra aficionados. Entonces, bueno, Alejandro llevaba un ejército de 50.000, pero eran profesionales, eran los macedonios, el cuerpo de élite de los macedonios era la falange. La falange era un arma brutal, porque eran soldados con lanzas largas, con una espada corta, y era pues lo que va a ser luego la legión romana, que los romanos copiaron mucho de Alejandro. Y bueno, pues el problema que se encontró Alejandro fue una gran línea enemiga. Imaginaos 250.000 hombres contra 50.000. Puestos así en línea. Puestos en línea. Pero pues, eso son tenía muchos que ser. kilómetros, ¿eh? Claro, porque eso tenía Sí, que ser sí. para dar órdenes. Tú imagínate, para que se entere Claro, aquel eso basan y se ni entere nada. aquel. Eso es una cosa de las batallas de la antigüedad, pues uno de los problemas eran las órdenes. Claro. Entonces era todo con trompetas y tambores. Y realmente ¿Y era si muy alguno, complicado. ¿Y si alguno desafinaba? Pues sí. Entonces tenían que tener diversos códigos muy precisos para, pues a la izquierda, avanza no sé qué, tal. Entonces era muy complicado el dar esas órdenes en las batallas antiguas. Y entonces, pues bueno, pues debían ser muy precisos para que se fueran transmitiendo las órdenes. Tienen que ser muy sencillas también. Sí, claro, códigos muy un mensaje básicas, Muy sí. básico, exactamente. Sí, con banderas también lo hacían, banderas, pero sobre todo tambores y trompetas. Y bueno, pues ya digo que el problema que se encuentra Alejandro es eso, una gran línea enemiga, porque los persas sabían que la gran baza de Alejandro era su caballería. Y siempre lo que hacían todas las batallas era flanquear el ejército enemigo por los dos lados y hacer como... Decían que el ejército de Alejandro era como el yunque y el martillo. El yunque era la caballería por detrás
y el martillo era la falange que aplastaba a los Aplastaba a enemigos. los enemigos. Entonces, claro, cuando se Claro, el monta- ponerlos así en línea evitaban. claro, no 200.000. puedes rodearlos. Claro. Entonces lo que hizo Alejandro fue de una formación oblicua. Una formación en oblicuo, y puso en el lado más débil a sus mejores hombres con su mejor general, y delante pues puso a las falanges. Lo primero que hicieron los persas fue soltar a sus carros pesados, que la verdad es que era un arma devastadora, porque eran carros que iban con guadañas en las ruedas. Con guadañas. Sí. Como los de Ben-Hur. Como los de Ben-Hur, efectivamente. Boudica, que hablamos en un programa. Sí, en Boudica, la estatua que hay en Londres tiene un carro de esos, pero bueno, esto es libre interpretación Ahí es porque más ficción, Boudica sí, no tiene nada que ver Eso, con las Gamel es más guadañas. real, sí, Pero sí. Alejandro se lo tenía estudiado. Entonces lo que les hizo fue auténticas jaulas a los carros. Lo que hacían era que cuando llegaba el carro directo a la falange, se abrían como 3 o 4 líneas. Entonces el caballo seguía pasando. Porque claro, si Va al hueco. claro, si el caballo encuentra lanzas, se va hacia atrás. Entonces el caballo va al hueco y en ese momento bajaban las lanzas, los soplitas, y ahí se clavaban los caballos, Bueno. los jinetes y tal, y se los trincaron en poco tiempo a los carros pesados. Ahí cuando ve Darío que empiezan a caerle los carros, ahí empieza ya el primer miedo que le entra. Empieza a sudar. Sí, ahí empieza a sudar. Estaba ya mirando a ver por dónde se tenía que Sí, ir. sí. Luego ya, cuando hace esta formación oblicua, lo que hace es que él con su caballería, la caballería de los compañeros, que se llamaba, empieza a ir a lo largo de toda la línea de los persas. De izquierda a derecha, va cabalgando con los compañeros, y claro, Darío dice, este me quiere rodear. Y manda a su caballería que vaya también En paralelo. haciéndolo en paralelo. Al mismo tiempo, Alejandro llevaba detrás de sus compañeros, de la caballería de élite que él tenía, los peltastas. Los peltastas eran unos tipos que eran infantería que no llevaban ni armadura ni nada, y llevaban tirachinas, pértigas y tal, y lo que hacían era molestar. Entonces molestaban a... Eso jode mucho, ¿eh? Ya, Eso jode mucho. Eso. Les iban tirando piedras y Boca iban tirando... cojonera, ¿eh? Sí, 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 sí. Insultándole. Ah, insultando, efectivamente. Y entonces, bueno, pues hay un momento en que la caballería se vence hacia un lado, la infantería de Darío empieza a avanzar y dejan una brecha. Y en esa brecha Alejandro, en cuanto la ve, era un general pues de lo mejor que ha tenido la historia, ve la brecha y manda a girar a los compañeros, aprovecha esta brecha, se mete ahí y lo que hace es que pues al final los flanquea por esa brecha. Entonces en ese momento la falange empieza a avanzar y empieza a hacer lo que comentaba ya antes, ¿no? El yunque y el martillo, pum, 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 pum. Y bueno, y los persas que eran poco disciplinados, en el momento en que ven que la batalla se empieza a decantar del lado de los macedonios, pues empiezan a huir. Darío huye por piernas también. Es que lo peor que pueden hacer un ejército, lo peor que podían hacer era irse, o sea, retroceder. Sí, o sea, sí. tenían. Claro, Es muy difícil mantener un orden, una retirada. Es Claro. muy complicado. Más no es correr como huir. Y estos huían, yo creo. Salvando las distancias y la comparación, a nosotros nos pasó un poquito lo mismo aquí en Ocaña. en Ocaña, sí. En lo Ocaña, contaste ya. en la Guerra de la Independencia, bueno, ya la contamos aquí, el desorden que hubo cuando acabaron con la caballería, porque se metieron en el hondo y acabaron los franceses con ella, pues hizo que perdiésemos muchas provisiones, los cañones, tal, pues, al salir en desbandada de una manera muy desorganizada. Entonces es lo que está pasando con... Sí, sí. Como estaba recordando, las tácticas se pueden asemejar un poquito a las de los tercios frente a la caballería pesada francesa, la forma de abrirse Sí. para que la carga de caballería realmente se diluya, porque hay que tener narices para aguantar una carga de caballería, y si tú abres la formación de infantería, dejas huecos, eso hace que instintivamente el animal se vaya se mete dentro. hacia sí. ese hueco, y las picas, que al final son herencias de los, Sí, son de los macedonios. hoplitas, sí. Exactamente, sí. Más que de los romanos, sí. Y bueno, claro, esta batalla es fundamental porque en el momento en que ese ejército persa cae, Darío huye y bueno, mientras haya rey, pues Persia sigue siendo de los persas, pero al final le matan sus propios hombres por huir, y entonces Alejandro ya se hace el dueño de Persia y bueno, llega a Babilonia, es recibido con honores, y es cuando, bueno, pues ya sabéis que el tema de Alejandro Magno, lo que él quería no era invadir, matar, lo que él quería era helenizar. Helenizar era imponer su religión, la religión de los griegos, su lengua y su cultura,
qué fue lo que hizo realmente en todo el mundo antiguo. Y bueno, pues llegó hasta la India y ya digo, unas malas fiebres fueron lo que evitaron que llegara más lejos. Finalmente se sabe que fueron unas malas... Decían de que fue envenenado, de que... No, dicen Porque que... a última hora estaban ahí con sus generales que estaban... Sí, siempre había muchas envidias, pero bueno, yo creo que sus generales le idolatraban. Yo creo que fue envenenamiento. o sea, fue unas fiebres, pues, O sea, perdona. sí, es por lo que nos pasa. Ahora cuando te vas a un país de estos te ponen 50.000 vacunas. Sí. Entonces, en aquella época no había vacunas. Entonces cogería algún bicho de estos Que de... bebiera agua por ahí. Sí, alguna cosita de estas y no había los medios, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es la batalla de Gaugamela. Si alguien la quiere ver hoy en día, hay una película, ¿no? ¿No tienes una referencia? Película no, Sí. no sé. Yo he visto varios documentales. Oliver Stone creo que tiene una que se llama Alexander, que la representa bastante bien. Creo que está bastante bien representada esa batalla. Así que la película de Oliver Stone, yo creo que... La película de... Alexander se llama. No, pero Alejandro Magno, la de... Bueno, sí, es de Oliver Stone, ¿no? Pues Sí, esa. sí, sí. Ahí aparece esta batalla. Además se dice que es la representación más real, creo que hay de esa batalla. Pues se puede- Hay muchos documentales americanos que, bueno, los americanos, como sabéis, son muy frikis de estos tipos de guerras y tal. Y bueno, analizan hasta las armas que llevaban los persas, los que llevaban los griegos. Han fabricado armas que son igual para ver el vuelo que tenían las jabalinas de los persas. En fin, unas auténticas... Mucho friki de esto. Lo que es interesante es todos los generales, o sea, Alejandro Magno, la cátedra que puso, porque es que todo el mundo la ha estudiado. Sí. O sea, Yo Aníbal, lo voy a sacar a relucir. todos. Sí, sí. Es que un Sí, general luego hablaré... que marcó- luego General McCarthy. Luego voy a hablar también de algunos generales en las dos siguientes batallas y también haré referencia a Alejandro porque, por ejemplo, Trajano, que fue el emperador español, el sevillano, pues este va a ser también su ídolo, Alejandro, y le tendió a emular luego, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Me ha nada. gustado una cosa que comentabas de la diferencia entre soldados y guerreros. Los persas eran guerreros y los griegos eran soldados. Sí, sí. En la conquista española de América, es que los españoles tenían esos mosquetes, no es que ya, es que unos eran guerreros Claro. y los otros eran soldados. Eran soldados y la profesionales, diferencia es que eso, a la primera carga unos salen corriendo y los otros mantienen una disciplina y una táctica. Claro, Darío lo que hizo fue reclutar a todo lo que pidió promedio. Reclutó a todo lo que había y consiguió un ejército grandísimo, pero claro, que a la mínima se te iban a desmoronar. Entonces cuando caen, sobre todo, lo que hizo Alejandro fue centrar su ataque en la compañía de élite que tenía Darío, que se llamaban los Inmortales. Así. Los que salen en los 300. Los Porque 300, los Inmortales, claro, cuando caía uno, otro cogía el puesto. Y bueno, pues Alejandro lo que hizo fue centrar la fuerza de la falange en los Inmortales y cuando los Inmortales empezaron a caer, el resto del ejército, pues ya el miedo se vino abajo. Bueno, pues esa era nuestra Muy bien. primera batalla. Respiramos. Vamos con la segunda. ¿A dónde nos vamos ahora? Bueno, pues la segunda, voy a seguir por orden cronológico, digamos, ¿no? Entonces la segunda sería la de Zama. La de Zama es una batalla que nos cuenta pues las guerras de pues el Messi y el Cristiano Ronaldo de aquella época, que eran Escipión el Africano y Aníbal, ¿no? Eran un poco ahí los héroes que rivalizaron durante bastante tiempo. Y bueno, pues después de recibir una paliza tremenda por parte de Aníbal durante mucho tiempo, los romanos, al fin consiguen que un general en condiciones, que era Escipión el Africano, pues comande sus tropas y les lleva la guerra allí, a África, a Cartago. Y entonces tiene lugar la batalla de Zama. En la batalla de Zama, bueno, uno de los factores que tuvo a favor Escipión fue que la caballería mercenaria de los númidas estaban de su lado. Sin embargo, en la batalla de Canae, de Canás, Sí. que fue en Roma, ahí estaban en el lado de los cartagineses. Entonces, bueno, ahí fue una de las cosas. Pero otra cosa fue la brillante. Las traiciones, fíjate, los romanos, machos, sabían o negociar o hacer que se volvieran. Que- Pasó con Viriato, pasó con un montón de gente. Con el o sea, Madrid cuando fichó a Figo. Sí, igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Y bueno, pues realmente yo he escogido esta batalla porque aparte de ser el final de Aníbal,
que por eso la he escogido, porque como momento crucial de la historia es el final de Aníbal, ¿no? De un gran general que tuvo en jaque a todo el Imperio Romano. Es porque también tuvo cosas brillantes por parte de Escipión. Escogió un lado de lucha enfrente del sol. Y sabía que el instrumento más fuerte por parte de los cartagineses era el tema de los elefantes. Los elefantes eran un arma devastadora y entonces, claro, Aníbal a Europa se llevó muy pocos elefantes, pero allí tenía todos. Claro, estaba en su tierra. Quisieran, El circo. Y entonces, bueno, pues una cosa que ordenó Escipión el africano fue que todos sus soldados bruñeran sus escudos para utilizarlos a modo de espejo. Y entonces, claro, esa fue una táctica que los... y ordenó poner todos sus tambores y cornetas detrás de los soldados, de tal forma que cuando los elefantes iniciaron su estampida cara a los romanos, pues los delumbraron con los espejos, con los escudos a modo de espejo, y aparte empezaron a tocar los tambores para desorientar a los animales. Muchos de ellos se volvieron en contra del ejército cartaginés. Y los que no, pues igual, hicieron un poco como los griegos, abrieron pasillos y los aseteaban desde los flancos. Eso fue lo que... En El Señor de los Anillos hacen igual. Yo pienso que llega un momento en que el poderoso, yo no sé si es que se confía o subestima al enemigo, y como que pierde un poco el norte y la atención sobre el enemigo. Sin embargo, el otro estudia, porque por ejemplo en Canás, el que se puso para que los romanos tuvieran cara al sol fue Aníbal. Y bueno, y prácticamente Escipión lo que hizo fue lo que quiso hacer, vamos, lo que hizo prácticamente, aunque después no cogió Roma, sino que la batalla se la llevó a su propio terreno, al terreno del enemigo. Sí. Aníbal no acabó y Escipión sí. sí. No acabó porque no le dejó su gobierno. Realmente él podía haber fulminado a Roma. Estuvieron allí a las puertas de Roma cierto tiempo y el Senado cartaginés le dijo que no entrara. Que no le dejó. No le dio la orden. Y luego fue el Senado el que precisamente cuando ya pierde la batalla de Zama con Escipión, el que le traiciona. Y se lo quiere entregar a los romanos en bandeja para quitarse un problema de encima. Claro. Y es Escipión, precisamente, el que facilita su huida y que no consigan capturarle para ajusticiarle. Y bueno, pues al final... Una especie de pacto de caballeros. Sí. Escipión era tanto la admiración que tenía por Aníbal, que al final lo que hace es que le protege y facilita su vida. Que bueno, Aníbal terminó en una isla griega por ahí escondido. Dicen que luego hubo un encuentro con Escipión, esto ya no sé si es novelado o qué será, pero que lo de las preguntas de... llegaron a tener una conversación de quién era el mejor general. Sí. Pero bueno, esto no se sabe, entonces... Pero es impresionante, ¿eh? El Escipión esperando que le dijeras, nómbrame. No. Y si tú me hubieras ganado en Zama, no. Si yo te hubiera ganado en Zama, yo me hubiera puesto en primer lugar. Sí. Pues muy bien, muy buena. Esta era nuestra segunda batalla de hoy, la batalla de Zama. Vamos a aprovechar para coger un cachejo queso, un poquito lomo de como todos los días. Y llenar el vaso de... Espera, que ¿Anda, se ha acabado? No, está aquí el vino. Hoy tenemos viñas de Riboche, semidulce. Está muy rico. Vamos con él. ¿Os patrocinan? Patrocinanos no, pero está muy bueno. Bueno, pues nuestra tercera batalla y última que vamos a dejar descansar a nuestro querido invitado es la batalla de Carrás. La batalla de Carrás es una batalla también crucial. Bueno, es una batalla que igual que las anteriores se deciden por una brillantez por parte del enemigo, ¿no? Bueno, en este caso, yo que soy romanófilo, que a mí los romanos me gustan mucho, esta batalla no me gusta mucho porque los romanos son a los que les dan la paliza. Pero bueno. Una vez tenía que ser. Sí. Entonces, bueno, pero esto realmente fue por tener un mal general. Licinio Craso era uno de los 3 generales del primer triunvirato, con Pompeyo y Julio César. Y claro, Julio César, no Iglesias. Julio César. Y entonces, bueno, pues a Pompeyo se le sube, a Craso se le sube a la cabeza que termina con Espartaco, con la rebelión de los esclavos.
y entonces termina con ellos y bueno, ahí él se cree que es un gran general. Y le destinan a la parte de Oriente. Entonces los romanos siempre una de las cosas que querían era hacerse con la ruta de la seda. ¿Qué obstáculo había? Pues el obstáculo eran los partos. Los partos o los antiguos persas que bueno, pues están ahí en esa zona y son tremendos, aparte del desierto, ¿no? Que el desierto también es un enemigo considerable. Y bueno, pues Licinio Craso, envalentonado, pues decide ir con todas sus fuerzas a por los partos. Tiene muchas victorias pequeñitas, se dedica un poco al pillaje, a someter a algunas ciudades pequeñas y los partos le están esperando. Ellos juntan sus fuerzas y lo que hacen es que después de un tiempo que le despistan un poco a Licinio Craso, le despistan porque le introducen unos guías que son como espías y le llevan lejos del río, lejos del Éufrates. Ajá. Y entonces los partos pues aprovechan su mejor arma, que era la caballería parta. La caballería parta eran unos virtuosos que eran capaces de disparar desde el caballo, sin hacer girar el caballo, en plena huida. O sea, ellos disparaban, huían y seguían disparando. Y entonces a los romanos les llovían flechas de todos los sitios. Iban hasta su convoy, donde tenían nueva provisión de flechas, llenaban y volvían otra vez a por los romanos. Los romanos, con sus armaduras un poco pesadas y lejos del río, lejos del agua, lejos de los suministros, pues van cayendo como moscas. Y al final, pues es un desastre completo. Craso decide huir, se va hacia Carrás, hacia la ciudad de Carrás, y tiene que abandonar Carrás, seguir huyendo, y al final le capturan y bueno, le cortan la cabeza, su cabeza la llevan a una función del rey de Partia, y bueno, se chotean un poco de los romanos. Sí, pero lo de cortar la cabeza era pues, una costumbre. Sí, Sí. un triunfo. cosa muy No, pero habitual. que se ha mantenido hasta. O sea, que lo hacían. Vamos, y desmembrar al tío, o sea, Sí, o al con guerrero. gracia. Tú le cortaron la cabeza y verás tú la cara que va a poner mañana cuando se levante. ¿Qué risa le va a dar? Sí, Pues- pero es verdad que fue una batalla que marcó Sí, porque- el límite del avance romano. Claro, luego ha habido hacia el mucha este. leyenda ahí también, porque hubo lo que se llamó la Legión Perdida. La Legión Perdida, que fueron 10.000 hombres que cogieron de prisioneros los partos, ¿no? Entonces estos prisioneros se los llevan hacia el otro borde de Partia, y no se sabe muy bien qué pasó con ellos, pero hay mucha leyenda. Hay muchos libros de Manfredi, de diferentes literatos que han novelado el posible destino de estos romanos, que bueno, pues hay algunos que dicen que terminaron muriendo en minas, pero hay otras versiones que sí que son más reales y que parece que son ciertas, que ofrecieron sus servicios a los partos para luchar contra los hunos, y fueron pues un poco como mercenarios, porque realmente eran un cuerpo de élite, ¿no? Eran un cuerpo, Soldados, eran eran profesionales, romanos. sí, sí. Entonces, realmente, pues, y luego ya ganaron su libertad y siguieron yendo hacia Oriente, y montaron un asentamiento que, bueno, se ha descubierto también por parte de arqueólogos, restos de un poblado en el cual se ve como hay restos de seres humanos arios, no de la zona de aquella zona. Entonces se dice que es probable que fueran los restos de estos romanos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Hasta Pues dónde? ya pegando a China. Ajá. Pegando a China. Entre la India y China, hay una zona ya. Porque intentaron volver también, pero. Porque, bueno, son versiones, ¿no? Sí. Pero lo que sí que se ha localizado han sido restos de un asentamiento de una raza diferente, Sí, diferente a la- a la que hay allí. a los que había Y se dice que serían estos legionarios de Craso, ¿no? La acción perdida, joder. Y luego ya, pues, un poco siguiendo, hilando con la batalla de Carrás, por no quedarme en la derrota, pues quería hilar un poco con Trajano, porque Trajano, 200 años después, lo que hace es volver a Partia. Y este sí es un buen general, este sí estudia los movimientos del enemigo, este sí estudia la táctica. ¿Y es sevillano? Sevillano, claro. Ya Ese está. fue el primer. ¿Le gustaría el Betis o el Sevilla? Fue el primer emperador que no nació en Roma ciudad. Y entonces, bueno, pues lo que hace es que sí que baja hacia la capital de los partos, pero utilizando el río.
manda a talar los árboles de la zona y monta una pequeña flota y no se aleja del río y va bajando teniendo triunfos en batallas contra los partos. Estudia también cómo detener a los catafractos. Los catafractos eran unos tipos de jinetes acorazados que tenían los partos y que eran invencibles. Y bueno, pues él monta también una caballería pesada que es capaz de... hasta el momento. Sí, hasta que Trajano, ya digo, monta una caballería pesada que también es capaz de enfrentarse con los catafractos. Y al final, pues bueno, pues llega y llega a la capital de los partos, coge el trono de oro, el famoso trono de oro, que era lo que buscaba Craso, y al final pues llega hasta el Golfo Pérsico. Es el único general romano que llegó al Golfo Pérsico. Y bueno, pues Trajano es el emperador que llevó los límites de Roma hasta el máximo esplendor. De 5 millones de kilómetros cuadrados que tenía antes de él lo sube a 6 millones de kilómetros cuadrados. Y a partir de ese momento ya empieza otra vez todo fue marcha atrás. La caída de Roma. Pues muy bien. Muy interesante. Es que como no sabemos de nada, esto nos viene muy bien para ir aprendiendo. Pues son batallas Hombre, importantes, batallas pues que marcaron un antes y un después. Claro que sí. Pero esto no se va a quedar aquí. Espera que te ponga... No, porque ha habido muchas más batallas. Sí, no, si no lo digo por eso, lo digo por el invitado. Ah, bueno. Y lo decía porque hoy nos ha hablado de batallas antiguas, pero le esperamos otro día para que nos hable de qué. ¿De qué? Tienes libertad absoluta. Lo que quieras. No sé. Estás en tu A casa. mí me gustan mucho los libros. O sea que algo de libros de historia. Déjale que se lo prepare, hombre. No, la has Claro, pillado aquí un poquito... Lo que quiero es mato. que quede registrado aquí en la grabación de que va a venir otra De vez. que va a venir otra vez. Lo que sí que tenemos, con la historia. lo que sí que tenemos que hacer, por supuesto, es agradecerle que esté aquí hoy porque tiene una agenda un poco comprometida. Bueno. Tanto a nivel familiar como social. Aquí lo que mandan son los niños. Los niños son los que mandan. Para acá, para allá. Bueno, pues esto ha sido nuestra perla de hoy. Ahora nuestro querido Joan nos va a nombrar las redes sociales y esas cosas. Te dejo un minuto para que te las busques. Y es que la gente nos puede escuchar, ¿verdad? Por muchos sitios. El principal, a través de Onda Plana 107.4, en nuestro dial, que emitimos los domingos a las 4 de la tarde y se vuelve a repetir el programa los miércoles a las 9 de la noche. Este es el principal, pero el que más nos gusta a nosotros es el iVoox, exactamente, que te los descargas donde y cuando quieras y lo escuchas donde y cuando. Bueno, no hace falta descargarlo, tan solo entras en iVoox. Sí, buscas, pero por si no tienes no me cuentas cobertura, historias, pues bueno, estás sí. flojo de datos, pues te lo descargas si quieres y si no lo escuchas sobre la marcha, exactamente, porque es que eso además nos permite a nosotros ver de dónde nos viene la audiencia o desde dónde nos vienen los ordenadores que descargan. Yo que estaba esperanzado con los japoneses y nos han abandonado. Nos hemos sustituido por los búlgaros, que a mí me da no sé qué, pero bueno, vale, recuerdos. Hay que agradecerles a todos que nos escuchen desde donde quieran, ¿no? Sí. Exactamente. Bienvenidos sean, que también hay gente de Estados Unidos. De Estados Unidos siempre sale un 10%. De todos nuestros programas, un 10% sale de Estados de los Unidos. hispanoparlantes. Exactamente. Pues otros sitios más a través del muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, a través de nuestra cuenta de Twitter, @No Me Cuentes Onda, a través de Spotify, No Me Cuentes Historias, y de nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias. Ahí podéis ver pues, lo que estamos hablando, nada más que con Más cargado de imágenes. bombo. Ya nos puedes mandar las fotos de las batallas esos, que luego los ponemos. Que hay que ponerlo. Exactamente. Muy bien. Y luego tenemos nuestra vía de comunicación con nuestro programa, que es nuestro WhatsApp maravilloso. Sí, importante hoy porque hay concurso. Entonces hay que Exactamente. contestar a través del 679984636. Y otra vez, más despacio. 679984636. 679984636. Bueno, Que- 435. Espera. yo ya me hubiera equivocado. Menos mal que está la pausa para poner y Pausa, para pausa. poder. A ver, Eso coge es. papel y lápiz. Venga. 6, Sí. 7, Sí. 9, Mm. 9, Mm. 8, 4, 6, 3, 6. ¿Te ha dado tiempo a apuntarlo?
Absolutamente. Tú que eres más lerdo que otros. Yo, absolutamente. Y si no, a través del muro de Facebook tenemos ahí un iconito con el simbolito del WhatsApp, donde si pinchas directamente escribes y nos llega el mensaje a Y este, ahí a este número. quien nos conteste la pregunta que vas a hacer tú luego. Exactamente, se luego. lleva, bueno, sorteamos el libro entre los Sorteamos acertantes, un igual librito que hace que os poco contaremos sorteamos luego. una taza y hace un poquito más unas rifas y todo eso de vez en cuando, como nos va dando así la vida, pues así lo Exactamente, hacemos. según podemos. Lo vamos haciendo. Bueno, pues vamos con nuestras historias de la encomienda. Vale. Y hoy os tengo un poquito en ascuas porque os he Despistados totalmente. Os he dado como título La musaraña del Pindo, y muy bien no sabéis lo que es eso, claro. Si nuestros oyentes ahora mismo se van a Facebook a Google y buscan, pues seguramente que les salga quién es la musaraña del Pinto, porque es una persona, una mujer. Del Pinto. Pindo, Pindo, con D, D, Pindo, con D. Pindo. La musaraña P-I-N-D-O. del Pindo. Tengo aquí la portada de un libro que se llama Prognóstico, con G, Prognóstico burlesco, la musaraña del Pindo. Su autora, doña Francisca de Osorio, vecina de Santa Cruz de la Zarza, dedicado al doctor don Diego de Torres Villarroel, del gremio y el claustro de la Universidad de Salamanca, y su catedrático de matemáticas, jubilado por el Rey Nuestro Señor, para el año de, atención, 1756. Está impreso en Madrid, en la imprenta de Antonio Marín, y se hallará en la librería de Simón Moreno frente a San Felipe el Real. Era una escritora que vivía en Santa Cruz de la Zarza en 1756. Bueno, y me preguntaréis, ¿quién es esta doña Francisca de Osorio y Guzmán? Sí, Porque, te lo pregunto. ¿Quién pues, es esta mujer? Pues no tenemos muchos datos sobre ella, salvo los que incluye en sus propias publicaciones. Y es que esta mujer escribió unas cuantas obras. Yo pensé, porque la historia surge que yo buscando, pues eso, temas santacruceros, y pongo Santa Cruz de la Zarza escritores, aparece, pues esto, Francisca de Osorio, vecina de Santa Cruz, que publica como La musaraña del Pindo en 1756, un pronóstico burlesco. ¿Qué eran los pronósticos burlescos y estas cosas? Pues son más que nada almanaques. Es decir, hizo almanaques. En los almanaques... Pero almanaques, ¿a qué te refieres? ¿Almanaques de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6? No exactamente. Era un género que estaba muy en boga en el siglo XVIII, en el cual, teniendo en cuenta los meses, se hacían rimas, se hacían composiciones, es decir, se iba dando... Ahora, después os leeré un poquito de alguno de ellos. Se iban dando, en este caso, secuencias cómicas o rimas cómicas que se iban haciendo para representar o para, digamos, divertir a la gente que leía ese almanaque. Había unas para mayo, para junio, para julio, en ese orden. Entonces, el género de los almanaques, que estaba, ya digo, tan en boga, daba pie para que en esas rimas burlescas, porque por eso se llama pronóstico burlesco, también se incluyesen reivindicaciones. En este caso, tanto esta mujer como otra, que era también de aquí, de muy cerquita, ahora os contaré quién, se encargaron de reivindicarse como mujeres y sobre todo como escritoras en un mundo, en el siglo XVIII, en un ambiente en que era casi imposible que una mujer escribiese o tuviese cierta fama o cierta Sí, porque además firmaban con importancia. ¿Firmaban con su nombre o Sí, con sí, el seudónimo que...? Las dos cosas, es decir, ellas tenían su seudónimo, pero también ponían debajo quiénes eran, ¿sabes? Y claro, yo cuando he tirado de este hilo, porque hay una publicación, una de ellas, esta de 1756, está recogida en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, está digitalizada y se puede acceder a ella, pero es que luego he tirado y también están digitalizadas otras obras que vienen después de otros años, pues en la Memoria Histórica de Madrid, incluso en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Vieses, que es un archivo de escritores, aparece también. Y en este caso, Francisca de Osorio hace el pronóstico de 1756, también del 57, del 58, del 59, y luego incluso tiene una obra, unas octavas reales y un romancero dedicarlo a Carlos III, a la llegada de Carlos III a Madrid y a la primera visita de Carlos III a Aranjuez. Es decir, que estamos hablando de 5 o 6 obras. Hay una especie de tesina hecha por María Dolores Jimeno Puyol, de la Universidad Rovira y Virgili,
que está recogida en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, una revista digital del Grupo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, que habla precisamente de esto, de las mujeres que se reivindicaron dentro del género almanaques durante el siglo XVIII. Y habla de dos concretamente. Manuela Sánchez de Oreja, fijaros el apellido porque vais a saber enseguida de dónde era, y que además tenía el seudónimo de la gran piscatora aureliense evidentemente por sus raíces, y Francisca de Osorio, la musaraña del Pindo. Ambas pues aprovecharon la ocasión de escribir para plantear la reivindicación de las capacidades femeninas y el derecho a publicar, lo que os acabo de decir. Se adscribieron a un modelo literario basado en Torres Villarroel, que habéis visto que se lo dedicaba. El primero, Torres Villarroel, seguramente su mayor obra fue su propia autobiografía. Entonces el modelo se parece y utilizan los motivos temáticos y estilísticos de burlescos que utilizaba Villarroel. Pero entre medias, y esto es lo importante, hay una combinación de afirmaciones muy serias. Lo que os digo, se establece sobre todo un debate de los sexos en el siglo XVIII. Que duraría pues hasta finales. Es decir, las mujeres ya se quieren reivindicar, y en esta reivindicación aparece nuestra paisana, que no nacida aquí, porque luego en los libros del 57 y el 58 dice que es natural de Madrid, pero que en 1756 aparecía como vecina de Santa Cruz de la Zarza, que es a lo que vamos. Lo que os decía, no resulta muy extraño que algunas de las mujeres probasen fortuna precisamente con los almanaques. ¿Por qué? Porque almanaques de pronósticos astrológicos, porque era una cosa que se vendía muy bien en las capas populares, una cosa que se leía una frusilidad, que se leía muy fácil, que era una especie de pasquín. El Ola. Sí, el Ola de la época. Y entonces, claro, a partir de ahí podías conseguir, por un lado, publicidad y que te leyese mucha gente. Y por otro lado, incluso obtener ganancias económicas, que también era un objetivo, al fin y al cabo. Así tenemos que, por ejemplo, Manuela Tomasa Sánchez de Oreja, lo que he dicho, la gran piscatora aureliense, publicó en la década de los 40, de 1740. Y doña Francisca de Osorio, la musaraña del Pindo, publicase en el 56, en el 57, en el 58, los pronósticos. Y hay incluso una tercera, Teresa González, que publicó después, entre todas suman pues unas 8 o 10 obras que no fueron incursiones aisladas, es decir, que ellas albergaban de alguna manera el propósito de convertirse en escritoras, de entrar en lo que llamaban entonces la República de las Letras, es decir, la élite de los escritores de la época. Las dos primeras se basan, como os he dicho, en el modelo de Villarroel. Aprovechan la ocasión de escribir para intervenir en el debate de sexos que había iniciado Feijóo, pues en una obra que se llamaba, me parece, La defensa de las mujeres, de 1726. Y entonces, tanto una como otra, pues van incluyendo cosas que dan a entender que tienen una vasta formación y cultura, tanto a nivel bueno, de hecho, la primera, la gran piscatora aureliense que os decía yo, dice en un momento que es profesora de matemáticas, que es maestra de matemáticas, pero que incluso va entreverando otras cosas que dan a entender que ha leído a Ovidio, a Virgilio, a Platón, es decir, que tiene una vasta cultura, como hemos dicho, pero es que nuestra Francisca Osorio también hace muchas alusiones y da a entender que tiene muchas actitudes, tanto literarias como una formación seguramente propia, es decir, era muy autodidacta. Y entonces pues habla, por ejemplo, tiene conocimiento de francés, de italiano, de lógica, de metafísica, es seguidora de Aristóteles, y en casi todos los escritos que tiene mete cuñitas diciendo que yo he leído a Santo Tomás, que yo he leído, que yo conozco a Platón, y entonces en ese juego entre lo burlesco y lo serio aparece la reivindicación. Bueno, fíjate que es que tiene que justificar. O sea, Sí, yo sí. Hago esto, pero que no soy mujer, pero escucha, que yo he leído a Platón. Claro. Hombre, Y además, también por ser mujer y por ser, yo entiendo que ser nueva, alguien que es nuevo se tiene que pero además, presentar. dar a conocer pero exactamente. en un mundo de hombres, además. que tiene doble mérito, exactamente. Sí, porque en tono jocoso, incluso Jajajiji. alguna vez tirando de falsa modestia, pues dice, cuidado, que somos mujeres, que yo soy mujer, que si tú te quieres comparar conmigo o estás diciendo que yo soy muy torpe, porque si consideras a las mujeres torpes, tú eres torpe,
O al revés. Es decir, si tú consideras que yo soy un hombre, me estás poniendo a tu altura, con lo cual estás diciendo que yo soy inteligente. No sé si entendéis la doble jugada. Sí, es el doble juego. Hay un doble juego. Es decir, a ver si lo encuentro por Claro, aquí. es cuando se entra en la guerra de sexos, y el en por vez qué, de entrar y el por qué desde el principio de todos los tiempos, por qué el apartar a la mujer para que solamente tenga niños y no vales para otra cosa. La cultura patriarcal occidental, o sea, que eso ya nos tendríamos que remitir muy por ya atrás. da para un programa o dos. Claro. Mira, en el pronóstico este de 1756 hace un juego de palabras intentando que el lector adivine si es hombre o si es mujer. Francisca de Osorio dice: si discurres que soy hombre, me obligas a contestar que eres parecido a mí en esto de acertar. Es decir, que si tú piensas que yo soy un hombre, lo que os estaba diciendo es que yo soy tan inteligente como tú. O sea, si lo que has leído piensas que es de un hombre, es decir, está muy bien escrito, esto lo ha escrito un hombre. Y luego dice: si a que soy mujer te inclinas, siendo esta la realidad, no tengo que agradecerte. Lo dicho, dicho y andar. Es decir, bueno, si lo que piensas es que soy una mujer, pues allá tú. Yo he escrito lo que he escrito y ya está. Y entonces, estos almanaques están compuestos, ahora voy a leer para que veáis cómo pues la parte que tiene de astrológica, burlesca, pero antes hay unas notas de censores y notas, incluso poemas laudatorios de amigos suyos. Cuando dice: oye, que voy a sacar esto, ¿me queréis escribir algo? Entonces se rodea de varios amigos que les hace, seguramente, claro, un poema laudatorio. Una lo que carta hace, de recomendación. Exactamente, es decir, oye, qué bien escribe esta mujer, qué bien lo hace, pero es que los propios censores, si lo conseguís leer, porque están todas digitalizadas y se pueden conseguir, el censor dice: oye, que esta mujer, oye, que lo hace muy bien, que fíjate qué graciosa, que yo me he reído mucho. Incluso el censor no se da cuenta muchas veces de los retortijones que le da el lenguaje para decir, bueno, que tú eres más tonto de lo que pareces, o yo soy más lista de lo que tú te crees. Siempre dicen que en época, que perdona que te corte, que en época de censores se redobla la inteligencia para darle la vuelta a la tortilla y poder Claro, sortear en época de crisis. a ese censor, claro. Bueno, y en este caso, tratándose además de una mujer, pues con mucha más razón. Claro. He encontrado también, porque como me gusta rebuscar, en nuestra famosa Gaceta de Madrid, de la que tenemos tantas cosas ya sacadas, pues que hay una referencia, en este caso la de 1758, para que veáis, dice: la musaraña del Pindo, pronóstico burlesco para el año de 1758, 2 después del que os he dicho. Su autora, doña Francisca Osorio, natural de esta corte, aquí ya no dice vecina de Santa Cruz, se vende en el puesto de don Pedro Asensio, gradas de San Felipe, y en su casa en la calle del Arenal. Aquí yo no entiendo si es la casa del vendedor o su propia casa de la señora Osorio, doña Francisca. Yo entiendo que vivía en la calle Arenal. Puede ser, ¿sabes? Puede ser. Y entonces, pues mira, os traigo aquí las portadas. Esta es la de 1756. ¿Eso se puede descargar? Sí, Rafa? sí, yo las he descargado y se puede en distintos sitios y se pueden encontrar, ya os digo, en Pares, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha y en otros sitios. Y bueno, si alguien está muy interesado, pues nos manda al WhatsApp una nota y se las mandamos. La primera está dedicada a Diego Torres Villarroel, como os he dicho, es donde se fija, es su referente en escritura. Y a la del 57 está dedicada a don Francisco Ponce de León, duque de Arcos, y la del 58 también. Y luego tiene además, fijaros, un romance real dedicado a, igual, doña Francisca de Osorio, por la musaraña del Pindo, a Carlos III, que le canta la bienvenida en nombre de la España a nuestro amado monarca y pronostica la felicidad de su reinado. Y luego, esto es de 1759 más, y además hay unas octavas reales también dedicadas a la primera visita de Carlos III a Aranjuez. Es decir, esas son las publicaciones que han aparecido y que se puede tener constancia. Entonces, por leeros algo, para que veáis que... Pues en el de 1756, cuando habla de febrero, míralo, es pronóstico, dice: tiene 29 días y la luna 29. Y dice: quien antes de bautizada en el mundo tuvo nombre, hoy se mira por un hombre altamente colocada. Es hermosa y envidiada, su grandeza soberana, está muy lejos de humana, sirve a Dios con gran placer, pues esta ¿quién puede ser? Es una adivinanza. ¿Quién puede ser? No lo vais a creer. De Toledo la campana. Está hablando, hace un recorte y habla de la campana de Toledo como podría hablar de otra cosa. El de abril, por ejemplo, dice: tiene 30 días y la luna 29. Este signo favorable causa efectos diferentes en los brutos y en simientes. Como en todo vegetable, un infortunio notable previene la misteriosa pluma mía nunca ociosa. En declarar lo futuro,
por eso en fuego, aseguro, morirá una mariposa. Qué bonito. Hace una rima. Y bueno, pues por último, para no extenderme mucho más, lo que le escribe, por ejemplo, a Carlos III cuando llega, en la que hemos dicho en 1750. Yo, aquella que curiosa en otro tiempo, lo que el célebre globo nos anuncia, predije a todo el mundo, dedicada a inútiles jocosas conjeturas. Es decir, está hablando, he estado haciendo cosas burlescas, conjeturas jocosas para todo el mundo, pero ahora que con hermosa tropa de los astros muchas veces giré zonas cerúleas, observando en coluros y epiciclos si se abaten, se exaltan o se turban. Ha estado mirando la astrología, porque sí, porque le da la gana y todo eso. Fijaros que el vocabulario que utiliza no es un vocabulario vulgar, es decir, es alguien que domina bastante bien la lengua. Tienes que tener un oído un poquito ahí. Además, fijaros que la escritura de la época, las S parecen Fs. Sí. Es difícil de leer para nosotros. Que en varios encuentros de sus luces, sus faces ya apacibles, ya ceñudas, me dictaban en mudos caracteres ya las dichas y ya las desventuras. Esta es la entrada de lo que le canta luego, lo que le cuenta a Carlos III. Y como digo, esto viene extraído de muchas de estas cosas que os he contado, de un pequeño artículo de María Dolores Jimeno Puyol, que es la que se llama, para que veáis cómo es, Entre burlas y veras, las estrategias reivindicativas de Manuela Tomasa Sánchez de Oreja y Francisca de Osorio, escritoras de almanaques. Una de ellas, Francisca de Osorio y Guzmán, cuyos apellidos he estado buscando a ver si la localizaba y me dan muchos condes, vizcondes en muchos sitios, pero no ella en concreto, no la he localizado la familia. Sí, pues sí. Esta Francisca de Osorio era nuestra vecina en Santa Cruz en 1750. Una rotonda. ¡Ay, a eso iba yo! Sí, señor. Bueno, mientras que repartes, ¿qué es el jamón curado? Jamón curado. Va a dar un poquito a nuestro invitado, que si está, que no hace nada. José, te tienes que buscar a esta mujer y leerla un poquito. Sí, habrá que echarle un vistazo. Son obritas muy pequeñas, realmente. Son, ya digo, esta mujer hay que leerla con el diccionario al lado, ¿eh? Sí, sí, ahí, pero este artículo que acabo de leer examina muy bien muchas de esos almanaques, buscando sobre todo eso, la reivindicación que hace por su género femenino y sobre todo por su género, por su condición de escritora. Se reivindica como escritora y como mujer. Estos almanaques también, yo de mi abuelo tengo algunos también, de estos que ponía un verso para cada día o un cuento para cada día. Es un poco estos son los antecesores, los que había en el siglo XVIII, que era una especie de pasquines, bueno, en este caso libretos, que se vendían, lo que habéis visto, en las gradas de San Felipe, en el Madrid más castizo, donde estaba la literatura entonces, y que se vendían, pues, sí, a lo mejor una obra de 600 páginas solo la tenían los 4 nobles de turno, pero estos pasquines sí que lo compraban. Más popular, asequible, exactamente, más popular. Dice estudiantes, tengo yo todavía, que sigo comprando por inercia, tradición, desde mi abuela, el taco del Sagrado Corazón. Sí. Y todos los días tienes tu frase y bueno, a mí es que me encanta. Las previsiones en este caso burlescas, pero con un trasfondo intelectual importante. Francisca de Osorio. ¿Vamos con los tercios? Va. O parecidos, pero sí, vamos con los tercios. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por... Pues no son los tercios, los tercios son un pelín posteriores, pero en su época se estaban ya empezando a fraguar. Hoy queríamos recordar el reinado de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Íbamos, según lo iba preparando, me iba saliendo un programa, pues no de una sección, me iba saliendo pues aquí un serial. Aquí podría estar pues horas. Digo, pues mira, ¿de qué manera lo condenso? Danos vacaciones. Nos vamos el Dir y yo y te dejamos aquí. Te dejamos programas. aquí. Que según iba, digo, ostras, la Inquisición, pues escucha, me da para una hora. Te hemos dejado 10 días de vacaciones para que te vayas de viaje de novios y tonterías de esas que tenéis los que os casáis. Y como no he tenido tiempo, digo, pues mira, me voy a centrar en 3 cosejas curiosas del momento. Venga, va. ¿Sabes? Del periodo de Isabel la Católica, que es siempre me gusta a mí.
Hombre, a mí me gusta mirar la historia también un poquito para desmitificar lo que creo que se debe desmitificar y alabar lo que haya que alabar. Ni leyenda negra ni leyenda rosa. Y bueno, pues iba a empezar un poquito con la comparativa que se hace muchas veces del escudo de los Reyes Católicos, que se le tacha del escudo franquista. Pero es que, bueno, desmitifica porque es que hay que desmitificar. Es hay que mucha gente que... Es que creo que es una labor que va a costar mucho tiempo, pero que todo el tiempo que se invierta en explicarlo, pues sea bienvenido. El escudo de la España de Franco es distinto del escudo de los Reyes Católicos. Se puede estar inspirado porque pues el franquismo se inspiró mucho y cogió el reinado de los Reyes Católicos como el punto clave del nacimiento de España, por así decirlo. Yo por lo menos no estoy muy de acuerdo. Sí, es un reinado importantísimo, es un reinado bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero coger esa visión es proyectar sobre los Reyes Católicos toda la animadversión que se pueda tener hacia el franquismo. Y es algo que a la historia nos tenemos que asomar con otra mirada. No podemos mirar al siglo XV, al siglo XVI con la mirada del siglo XXI. Estaríamos, creo, que muy equivocados, porque estamos estamos confundiéndonos nuestros parámetros morales que tenemos ahora con lo que había en cualquier otra época. Entonces, cojo como ejemplo el escudo. Yo lo estoy viendo, me lo he encendido en el teléfono, he puesto simplemente escudo de los Reyes Católicos versus escudo de la España de Franco. Y sí, parece el mismo. No, pues es el águila de San Juan, que está detrás, el águila que tiene el cerco dorado sobre la cabeza, distinta del águila imperial que luego posteriormente sería la bicéfala de Carlos V, y en los dos casos el águila es la misma. No exactamente. Rodeando el cuello del águila del escudo de Franco sale el lema Una grande y libre. En los Reyes Católicos nunca jamás existió ese lema del Una grande y libre. En el escudo de Franco aparecen las dos columnas de Hércules con el lema Plus Ultra. En los Reyes Católicos jamás existieron las dos columnas del Plus Ultra, que saldría posteriormente, pero no en el reinado de los Reyes Católicos. Simplemente un inciso, las dos columnas de Plus Ultra, de estas columnas, es la base de lo que luego sería, que a lo mejor me voy un poquito de tema, el real de A8, que es el origen del símbolo del dólar. El real de A8 es la moneda española, la primera moneda, me voy a atrever a decir, a nivel mundial que marcó la globalización. No fue el dólar, no fue la libra, fue el real de A8 español, que durante los siglos XVI-XVII se extendió por todo el mundo y fue aceptada como moneda de cambio a nivel mundial, desde Europa hasta China. Hasta los piratas del Caribe. Hasta los piratas sí, los que llevaban la calavera y los que llevaban la Union Jack. Me refiero a la película, que los piratas del Caribe, el real de A8 es... Que les falta una y fíjate cómo se ponen, ¿eh? Es la moneda, es el dólar de la época. Pues este real de A8 sería la base para el dólar estadounidense posterior, y si os fijáis, el símbolo del dólar es la S con dos rayitas. Esas dos rayas son las dos columnas. Las columnas. Exactamente, son nuestras columnas de Hércules. Pues lo que os decía, en el escudo franquista sí aparece esas dos columnas, en el escudo de los Reyes Católicos no aparecen esas columnas. En los distintos cuarteles, que bueno, la misma corona es un poquito distinta, pero bueno, eso puede pasar más o menos por alto. Pero los mismos cuarteles, las divisiones que tienen los escudos se llaman cuarteles. Los cuarteles son distintos. En el mismo escudo actual está las barras de Aragón, está Castilla, está el león de León, está en el escudo de Franco, sí, estaba también la granada, en el escudo actual está la flor de lis. En la España de Franco, en el escudo de los Reyes Católicos, está además
dentro del cuartel de la Casa de Aragón, del Reino de Aragón, de las barras de Aragón, está el escudo de las dos Sicilias, del Reino de las dos Sicilias, que es Sicilia y Nápoles, que es las barras de Aragón como con dos águilas. Es sustancialmente distinto. Ahí está metiendo que Aragón no era solamente el reino de Aragón, no reino catalano-aragonés. No, me niego a aceptar esa denominación que nos han metido desde hace ya muchos años. Cataluña nunca, jamás fue un reino. El reino fue Aragón. Fue principado, ¿no? Fue como mucho principado, condados, todos los que quieras. Que el rey vivía en Barcelona no significa que Barcelona fuese la capital del reino. No, el reino era Aragón. No, pero es que antiguamente la corte es donde iba el rey, incluso los reyes católicos fueron a Colón, le recibieron en Barcelona, ¿no? Parecían el baúl de la Piquer. Claro. Los reyes católicos para arriba, para abajo, hasta que Felipe II ya lo instauró. Bueno, con Carlos V ya se asentó bastante en Toledo, pero fue Felipe II realmente el que impuso la corte en Madrid, pero antes las cortes eran itinerantes. Los reyes de Aragón, sí es verdad que se asentaban mucho en Barcelona, pero no significa que Cataluña fuese un reino, no tuvo jamás esa denominación. Por eso por ejemplo, los reyes vienen marcados su nomenclatura según la categoría de sus estados, y es rey de Castilla, rey de Aragón, no rey de Cataluña. Por eso nuestro Carlos V, realmente Carlos V venía por ser emperador de Alemania. Por eso iba antes que si hubiese sido Carlos I. Se cogía a Carlos V por ser emperador, porque es un grado más que rey. Si le cogiésemos la nomenclatura española, es Carlos I, claro, exactamente. Ese es el tema. Entonces, lo que os decía, Cataluña nunca fue un reino, sino que fue principado, suma de condados. Hay que decir que es que Maese se me apaga el móvil. Maese tiene un teléfono nuevo y no se hace con él. Y le doy sin querer y se me va. Se acerca, que no se le claro, no le reconoce. Para que me recorca la cara y se me abra. A ver, ¿qué tienen en común también los dos escudos, de los Reyes Católicos y el de Franco? El yugo y las flechas. Sobre esto hay que desmitificar. Cambian de dirección, unas van para arriba, otras van para abajo. Por un lado por otro. Y luego tiene el escudo de Franco, no tiene el lema de tanto monta. El lema de tanto monta es que explicarlo un poquito. Durante el franquismo se cogió el tanto monta tanto Isabel como Fernando. Se nos ha quedado ya en la cultura popular. Ese lema no existe. El lema, la divisa, es tanto monta, que significa da igual cortar que deshacer. Es una divisa, es un lema nobiliario de la nobleza que viene de antiguo. Y viene, hilando con lo que nos contabas, de Alejandro Magno, de cuando cortó el nudo gordiano. Es un lema no de los Reyes Católicos, es un lema de Fernando. No ni siquiera de Isabel, es de Fernando. Yo siempre he dicho lo mismo da romper que desarrugar. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Es siempre, claro, el tanto monta palabras santacruceras son esas. Mucho. La idea era, pues, Isabel está a la misma altura de Fernando, y lo mismo gobernaban uno que otro en Castilla que en Aragón. La verdad es que es más Fernando el que intenta o se interesa, por decirlo, más por los asuntos del Reino de Castilla que Isabel por los asuntos de Aragón. Pasó olímpicamente de lo que pasaba en Aragón, que sí, era realmente Fernando el que partía el bacalao, y Isabel no se metió para nada, o para muy poco, en los asuntos del Reino de Aragón. Pero la idea no era esa, del tanto monta, de que da igual uno que otro. No, da igual cortar que deshacer, en el sentido a la alusión que se hacía a la leyenda del nudo gordiano que existía en Asia, que la leyenda... Cuéntanos un poquito, que seguro que lo controlas. Sí, claro, lo del nudo gordiano es que Alejandro, cuando va a iniciar su campaña, él va a los oráculos que había entonces. Entonces, uno de los oráculos tenían el nudo gordiano, que quien fuera capaz de deshacerlo se le auguraba que tomaría toda Asia. Eso. Y ahí va Alejandro, y claro, el nudo gordiano, pues él ni se plantea deshacerlo.
lo que hace es que saca su espada y lo parte por la mitad. Entonces imagino que el lema de los Reyes Católicos sería eso. Que, Da igual cortar que o deshacer. sea, que lo que deshacer. no puedas Exactamente. deshacerlo, Exactamente. córtalo y de todas formas el final es el El mismo. resultado va a ser el mismo, que el nudo está deshecho. Ya te digo, es un lema que es de Fernando. Fernando, al final, nosotros siempre cogemos a nuestra Isabel, y yo la tengo en los altares porque la considero de las mejores reinas que ha tenido este país. Pero en aquel momento, realmente el rey de moda era Fernando. Fernando es el prototipo de Maquiavelo, Perdona, del príncipe este- de Maquiavelo. ¿Este país o Castilla? Este país. Vale. Yo voy a coger este país, sobre todo Castilla, ¿sabes? Sí, lo Pero peor, yo voy a lo peor de coger Isabel fue Fernando. Porque nos cambió Ceuta y Melilla por todo Brasil. por todo Brasil. Es que el cambalache no. La barbaridad que hizo fue un disparate. No estuvo allí y dice, bueno, si esto más o menos así en cuartas tiene que ser lo mismo. Claro, digo, un meridiano más. ¿Cómo que un meridiano más? ¿Tú sabes lo que es un meridiano más? Pues más o menos para que exactamente fue la cesión que se hizo a los portugueses Claro, todo Brasil. en el Tratado de Tordesillas de ceder pues no sé cuántas millas náuticas más hacia el oeste. La influencia, la división que se hicieron en aquel momento España y Portugal, las áreas de influencia de unos y otros. Los portugueses o sabían a ciencia cierta o por lo menos vaticinaban que por allí iba a haber algo. había algo, Claro. exactamente, y los reyes católicos, pues bueno, no sé si Fernando a lo mejor pensando, bueno, así soluciono aquel frente y me centro en mis intereses del Mediterráneo, Claro. que no son los intereses realmente heredados del Reino de Aragón. Cuando hablábamos de los almogávares, Hombre, acuérdate. me imagino, no sé, yo pienso que Fernando, un rey muy ambicioso, si supiera lo que había, claro, yo pienso que no hubiera dado pie a Portugal a decirle, no, te voy a dar... pero se tenía que enfrentar a Portugal, era guerra en dos frentes. Y eso es lo que nunca debes tener, una guerra en Portugal y otra guerra con Francia. O roles o setas. Porque entonces ibas a tener a los dos enemigos, uno a cada lado. Es lo, Sí, que, bueno, yo, que- es lo que yo pienso, ¿sabes? No, mira, pero que tampoco se sabía lo que había más allá. ¿hasta Habían qué descubierto, punto- pero ¿qué hemos descubierto? ¿hasta qué punto los marinos Vamos, ni portugueses... sabían que habían descubierto. A ver, algo se sabía. Un día tenemos que tratar la figura de... Que habían encontrado una ruta. de un marino castellano-andaluz que había llegado moribundo a las costas de Andalucía hablando de tierras de más allá del mar, antes de Colón. Y si ese marino castellano había llegado, los portugueses, que eran más listos que el hambre y ya estaban rodeando África, tenían un pedazo de armada, tenían una pedazo flota y muy buenos marinos. Quien dice que ellos también tuviesen noticias o alguien se hubiese desviado por una tormenta y hubiese tocado recalado al otro lado del Bueno, mar. esto ya es debatir, porque Es si debatir, sí. hubieran sabido que no hubieran desechado a Colón, o sea, no le hubieran dicho el rey, no Claro, apoyamos tu... claro, ¿hasta qué punto pueden ser leyendas? Porque date cuenta que te llegaba alguien diciendo, he encontrado a 10.000 millas náuticas, he encontrado otra cosa. Mira, ¿te voy a creer o no? Es lo mismo que llegaba otro diciendo, había un monstruo allí y se ha comido la Claro, mitad de la claro, tripulación. Exactamente. Cuando tu línea natural de crecimiento de Portugal, de exploración, era seguir la costa de África. Digamos que ir hacia el otro lado del mar le rompía esa línea. Era muy arriesgado. Era muy arriesgado, apostar todo por nada. Porque eran leyendas. Claro. Castilla no tenía nada que perder, ¿sabes? Enviaba 3 barquichuelos que le costaron 2 duros. Llenos de presidiarios. Llenos de presidiarios, exactamente, de gente que no se quería embarcar, que hubo que o meter a la fuerza, porque no encontrábamos, que le costaron a los reyes, que sí, que está la leyenda de que la reina tuvo que embargar las joyas, pero costó bastante más la guerra de Granada que 3 barquitos. Costó bastante más la flota en la que se envió a Juana, a la hija de los reyes católicos, a Flandes a casarse con Felipe el Hermoso, compuesto por decenas de buques, que 3 carabelas, que eran 3 carabelicas de nada, que eso para un reino como Castilla son 2 duros. Es decir, bueno, pues enviamos y si encuentra algo, pues eso que nos hemos encontrado, ¿sabes? Eso que ganamos, pero tampoco echamos el resto en algo que no sabemos realmente a dónde Sí, pero que va. tampoco iban a encontrar, vamos, yo por lo que entiendo, que tampoco iban a encontrar nada, iban
buscando la ruta que llegara a las Buscando Indias. Las Indias, sí. Buscando las Indias, buscando la ruta de las especias. Claro. Al final lo que intentas buscar es La ruta más corta. la ruta más corta hacia lo que se encuentran con América, pero creían que la Tierra era más pequeña. Sabían de sobra que era redonda. Es un mito el que decir que en aquella época seguían pensando que la Tierra era plana. No, no. Todavía Hay hay gente gente, que- que todavía que Sí, dice que sí, hay- Te ha mirado Joaquín mal. No, pero es verdad que todavía hay gente que sigue con lo de la Tierra ayer plana. mismo leí un tuit de un tío que dice que es de ciencia geológica o no sé qué, que decía que precisamente el planeta se llama así porque es plano. Ay, por Dios. O sea que vamos, Planeta. siglo XXI. Plano, sí, mira, una lógica aplastante, ¿no? Es que cuesta todavía creer que hay gente que sigue creyendo a pies juntillas que la Tierra es plana. Desde los griegos ya se sabía que la Tierra era redonda. Otra cosa es que no se hubiese podido demostrar. Yo creo de que forma desde los empírica. egipcios y si no Sí, antes. si me lo apuras, exactamente. Entonces, a ver, que había leyendas de que se acababa el mar y los marineros. A ver, estamos hablando de gente muy inculta. A nivel capitanes que dirigían los barcos, hombre, estamos hablando ya de otro nivel. Hacía falta unos estudios, una cualificación cultural que estaba totalmente superado eso. Otra cosa es que se hubiese demostrado empíricamente que hasta que no llegó Elcano y dio la vuelta al mundo, no se comprobó, por así decirlo, pero sí se sabía que la Tierra era redonda, tanto por Incluso no astronomía, sabiendo por lo eso, que sea. hoy en día hay fotografías y... Sí, exactamente. Si ante esas fotografías todavía no te lo crees, macho, no hay peor ciego que el que no quiere, Eso no que el que no es- quiere ver, exactamente. Pues esas son básicamente las historias que quería hablar de Isabel, de los Reyes Católicos, las diferencias, que nada tiene que ver el reinado de los Reyes Católicos, que es prolífico, riquísimo, con un montón de puntos que luego crecieron y dieron origen a un montón de cosas. La Inquisición es otro tema apasionante que daría para horas de programa de debate, donde Ya lo tocamos en un programa de exactamente, la Inquisición no la inventaron los Reyes No, Católicos. no. La los franceses, le contra inventó los el- cátaros. Le inventó el Papa. Sí. Le inventó el Papa ya por 1200, no contra judíos ni contra moros, lo inventó contra cristianos. Contra que los cátaros, los hombres buenos. Exactamente, contra cristianos que se salían de la doctrina oficial de la Iglesia. Y se aplicó eso en Francia 200, 300 años antes que los Reyes Católicos lo utilizaran en España. Que sí es verdad que se utilizó para, digamos que, unificar el país en cuanto a religión. A ver, igual que hicieron otros. En historia yo creo que hay que hacer un poquito de historia comparada. Siempre hay que decir, oye, y en la misma época, ¿qué hacían el resto de países? Pues los portugueses ya lo habían instaurado, los franceses ya lo habían instaurado, otros lo instauraron un poquito después, a los judíos los expulsaron poco tiempo después. Antes Ostras, fueron los franceses o los ingleses los que expulsaron claro, y los parece judíos. que nadie expulsó a los judíos, con todo lo dramático que sea, pero solamente los Reyes Católicos son culpables de la expulsión de los judíos. Oye, ¿y el resto qué? Los mismos que nos están señalando, que levantan la leyenda negra, la bandera, vos qué malos fuisteis porque echaron a los judíos. Coño, si en tu país lo echaron unos años antes o unos años después, y eso os lo calláis y nadie dice ni pío. Habría sus razones, por eso no se, Eso es como no la se tierra puede plana. juzgar. Hay gente que bueno, se encierra en eso y no hay... Entonces te puedo emplazar para que hagas un programa de Isabel la Católica. En condiciones, sí, No, ha sido muy en condiciones, tampoco te pases. No, esto no ha un sido. poquito, haré un pequeño resumencillo, a ver si me da tiempo. Corto no ha sido porque hemos estado No. aquí un ratillo. Vamos Hemos bien estado de un, tiempo, un ratejo. pero emplazado quedas para que hables de Isabel la Católica. Exactamente. Vamos a hacer una cosa, que te veo con el libro. Sí. Os pongo, Mande. os pongo la canción con historia de hoy, que además os he hecho otro pequeño homenaje. Si es que vamos a volver con Tierra Santa. Ahí Ya la está, conocéis, ahí está. Que es de los vuestros. Bueno, Hoy- Tierra Santa, Bueno. para mi gusto, tiene buenas canciones las primeras de los primeros álbumes. Bueno, Después, te voy a poner el caballo de Troya. ¿Te hace? venga. Venga. Caballo de Troya de Tierra Santa. Antes que el reggaetón. Sí, cualquier Lo que cosa. quiera poner. El próximo día os pongo trap. Y, No sé qué es eso. En nuestra canción con historia de hoy, Tierra Santa, grupo castellano-leones, creo, y se llama El Caballo de Troya. Y vamos a formular la pregunta para que alguien se lleve un libro que se llama Grandes personajes que cambiaron la historia, un libro infantil.
Entonces, lo primero que es antes... Dicen que en Troya una vez una batalla empezó forjando así su leyenda, y que 10 años pasó sitiada por la ambición de poseer la ciudad. Al no poderla invadir, los griegos fueron marchando, pero antes de irse de allí un gran regalo quedó. Un griego les convenció que era un regalo de un dios y de que abrieran las puertas. Un gran caballo. Bueno, pues si han estado atentos, ¿qué tienen que hacer? Pues contestar a través de nuestro Facebook o de nuestro WhatsApp. Serían las dos vías oficiales, o desde el Twitter también nos vale. Son los canales de comunicación. Vamos a recoger los 3 sitios, ¿vale? Sí, desde Facebook, exactamente Twitter y WhatsApp. y nuestro WhatsApp. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A quién pertenece el lema Tanto monta? ¿A qué rey pertenece el lema Tanto monta? Calígula. No. Por ejemplo, se admiten apuestas. Iglesias. Calígula Iglesias. Caballo de Troya están escondidos dentro en su interior, esperan la noche para la traición. Ya sé que os pido un poco así, pero ¿habéis pensado para la semana que viene a dónde vamos a tirar? ¿O lo vamos dejando así un poco en el aire? Yo sí. Yo hemos estado hablando. También. Hemos estado hablando así. Vamos a despeinarnos. Tú Vamos no. a despeinarnos, Sí. Joaquín. Como decía, una anécdota, había un alumno de Don Luis que no sabía leer y Don Luis puso en la pizarra las letras, las vocales, ¿sabes? Y este, como no sabía ninguna, dime qué letra es esta. No, Don Luis, que te doy con la vara. No, Don Luis, que te doy, dime qué letra. Dice, ha vida o muerte, la CLI. Pues vosotros igual, hoy ha habido muerte. ¿De qué vas a hablar? Dire. Yo hemos estado hablando, como he estado hablando de batallas y hemos estado hablando de Alejandro Magno, pues yo voy a hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno. Sí, señor. Buen no muera el coñac. rock and roll. Ah, no, el coñac no, el coñac es Magno nada más. Este es Alejandro el Grande. Lo que decíamos de las batallas y demás, es decir, está recogido en tantos sitios que es un buen personaje tanto para explicar como para desmitificar. Hay mucho mito, Sí. entonces vamos a contar, como siempre haces tú, una historia novelada de esa buena. Veamos el tiempo que tengo. Bueno, que este tiene mucho. Dios proveerá. Don Joa. Yo quería llevaros de excursión por aquí cerquita, bueno, un poquito más lejos, pero bueno, al castillo de Garcimuñoz, que tenemos aquí en Cuenca, carretera Valencia-Palante. Nuestras visitas culturales que hacemos por aquí, que nos sirven de excusa para conocer un poquito de la época, de la historia de nuestra zona y pasar un día agradable conociendo nuevos sitios. Os digo, aquí en Cuenca, el castillo de Garcimuñoz. Muy bien, pues yo vuelvo, ya terminé con la literatura, vamos a descansar un poquito. Vuelvo a los orígenes. Os propongo 3 temas y muy bien. elegís uno. Mola. Me atrevo con ello ya. Sí, Tengo señor, por ahí. sí, señor. Bueno, ¿y San Antonio? Y usted Bueno, para la quedas próxima- emplazado. Déjame que lo piense. Ah, vale, me vale. piense en frío, ¿eh? Bacli. Bueno, Somos materia, somos solo fruto. de todas maneras, si lo has pasado bien, que es lo que nosotros Lo he pasado muy bien, pretendíamos, lo he pasado muy bien. Sabes que nos tienes que mandar una foto que te vamos a regalar una jarra. Espero no haber resultado muy Una pesado jarra, no. tampoco. Por No. supuesto, para nada que no. Escucha, una jarra no, una taza. Una taza. Es que este le das el pie y te da la mano. Bueno, un jarrón de sobre Talavera No, de no. 2 por 5. No, una taza que hace el amigo de Juan. Que Mi amigo el negro, el moreno. hace unas tazas que son una maravilla. Tienen aquí las que tenemos nosotros, que está la foto de las 3 gracias de Rubens. Ah, no. Perdón, era la foto nuestra del programa. Y nuestro símbolo. Y le El ponemos- logotipo y ahí. el... Y ponemos la foto de nuestro invitado de hoy. Sí, como la taza que hemos dado ya... Esa la voy a tener como en paño. ¿Sí? Claro. No, como Ten cuidado que otros las han perdido, no saben ni dónde está. Bueno. No entremos en trapos sucios.
Bueno, os voy a despedir, que no me estáis dando más que disgustos. Don Juan, don José Antonio, don Oye, Joaquín. pero ¿no has dicho los 3 temas que ibas a hablar o qué? Son sorpresa. Que son sorpresa. Siempre Sobre la son marcha. sorpresa. Ah, Esto bueno, es para bueno. darle más intríngulis. No nos sigues demasiado tú, ¿eh? Bueno, voy pasando de vez en cuando. Hay que coger el iBooks y escuchar No me cuentes historias en Una Plana Santa Cruz del 107.4. Lo que decía, don Juan, don José Antonio, don Joaquín. Hasta la Rafael, próxima. a todos. A todos, venga. Venga, un abrazo. saludo. Abrazo fuerte. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia.